Bueno, seguimos con los métodos de la clase array y vamos al método sort. El método sort ordena los elementos del array. Lo más sencillo es ordenar elementos de tipo string de menor a mayor. Y vamos a ver el método sort acá, que no tiene ningún parámetro. Vamos a hacer el programa 159. Y vamos a ver qué hace este método sort. La idea es que el método sort, cuando lo llamamos para el vector nombres, lo debería ordenar al arreglo de menor a mayor. Rastremos el programa 159 y como vemos, cuando lo imprimimos ahora el arreglo, lo tenemos ordenado alfabéticamente de menor a mayor. ¿Sí? Está ordenado en forma alfabética. Hasta ahora nos dice, bueno, a la función sort la llamamos y no le pasamos ningún parámetro. Pero ¿por qué le hemos incluido este método con los métodos que reciben callback? ¿Qué pasa si tenemos un arreglo de tipo numérico y tratamos de ordenarlo? Al arreglo llamamos al método sort, imprimimos el arreglo y vemos qué resultado tenemos. Como vemos, el arreglo no queda ordenado. ¿Sí? Para ordenarlo, el primero tendría que ser el 1, que está bien, pero el 10, después está el 2. El 2 tendría que estar antes del 10. El problema es que el método sort solamente funciona con string, porque esto los convierte a string y luego ya no va a funcionar. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos hay que pasarle al método sort, hay que pasarle una función flecha, ¿sí? Que está acá especificada, que la voy a disponer y ahí lo explicamos. Fíjense, ahí he dispuesto. Y esto es para controlar primero, para ver que funciona, que va de 1 a 10. Ahí ya lo tenemos ordenado. 1, 2, 4, 7, 10. ¿Qué significa esta función? En el caso que tengamos que ordenar elementos de tipo numérico, debemos pasar una función. Acá vemos la función. Es una función flecha, de ahí hasta ahí. La función se recibe dos elementos del arreglo A y B, o sea, va a tener dos parámetros. Ahí están los dos parámetros, tienen que ir entre paréntesis ya que tiene dos parámetros la función flecha. Debe devolver 0 si los dos elementos son iguales. Ahí vemos si los dos elementos, los dos parámetros son iguales, esta función debe retornar 0. Un número mayor que 0 si A es mayor a B. Si el parámetro A es mayor a B, debe devolver un valor mayor a 0. Cualquier número mayor a 0. Yo puse un 1, pero podría ser un 10, un 100, un 1000, no importa. Y un número menor que 0 si B es mayor a A. Por el else, yo devuelvo un menos 1, podría ser cualquier valor que sea menor a 0. Y justamente ya con esa característica podemos implementar un algoritmo más conciso. Fíjense que es bastante largo este if con estructuras condicionales anidadas, y un algoritmo más conciso debido a que no tiene que retornar necesariamente el 1 y el menos 1. Tiene que devolver un valor mayor a 0 o menor a 0. Entonces lo que se hace, fíjense que se devuelve la diferencia entre los parámetros A y B. Entonces esto lo podemos resumir con eso. Simplemente A y B los parámetros, y el algoritmo, la expresión va a ser simplemente devolver la diferencia entre los parámetros A y B, siendo que A y B son tipo datos numéricos. Ahí vemos el resultado y tenemos ordenado de menor a mayor perfectamente. Y si hacemos B menos A, fíjense que de menor a mayor ahora queda ordenado de mayor a menor. Simplemente cambiamos la diferencia acá. Con esto tenemos lo que vimos en algún momento y luchamos bastante con el método de ordenamiento, que vimos el método de la burbuja, el método de selección directa. Este método del arreglo 1 se encarga con esta función que le hemos pasado y el algoritmo interno del método sort de
ordenarlos de mayor a menor o menor a mayor, dependiendo de cómo hagamos esta diferencia. A menos B, dijimos de menor a mayor que ordenado, ¿sí? Siempre que uno tenga que ordenar un arreglo, lo más común, en vez de implementar completo el método de la burbuja, era importante conocerlo para entender el concepto cómo uno va intercambiando elementos. Fíjense, cuando yo llamo acá al método sort, el arreglo original se modifica, ¿sí? Se modifica y quedan los datos en otro orden, como hicimos en su momento cuando hicimos los intercambios. Bueno, es importante este método sort cuando tenemos que ordenar elementos de un arreglo. Cualquier consulta en los comentarios. Gracias.